Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. En el ejercicio anterior nos habíamos quedado haciendo el dibujo de una silla de montar. Habíamos esbozado, digamos que los cortes principales o trazas principales. La primera parte que hicimos fue el complemento para saber dónde estaba el punto central de la figura, ¿sí? Y nos dio en 0, -9 cuartos y 3. Entonces, al momento de hacer nuestro dibujo, es eje Y y Z. Entonces, el punto centro del dibujo va a dar en 0, -9 cuartos, 0, -9 cuartos y 10. Ese es nuestro centro del dibujo. Entonces, a partir de este, empezamos a pensar en la traza de x igual a 0. Entonces, varía 0, nos dio una parábola. Entonces, esa parábola, entonces, de x decía y es igual a z menos 3 cuadrado menos 9 todo sobre 4. Entonces, para poder ubicarla, vamos a darle algunos valores. Entonces, cuando z vale 3, entonces esta es, nos quedamos en -9 cuartos. Con z menos 3, digo, con z nos quedaríamos en el valor de, entonces, c menos 9 sería menos 18 cuartos. Que sería como tener 9 medios. Y en 6 nos quedaría 6 menos 3, nos quedaría 3, entonces nos queda número menos 0. Entonces vamos a empezar a dibujarla. Entonces supone que para un z de 3 teníamos el menos 9, el punto del centro de la figura. Para 6 llegamos a 0. Para 0, para z de 0, qué pena, acá no es menos 9, para z de 0, z de 0 queda 9, entonces con 0 también. La figura es más o menos eso. Sí, obviamente se extiende y se extiende. La otra traza de los ejercicios
fuera cierto, y varía menos 9 cuartos. En esos menos 9 cuartos nos quedaron dos líneas rectas. Entonces vamos a trazar esas dos líneas rectas, la de x más 3 y la de menos x más 3. Entonces, estando acá en 9 cuartos, entonces fíjense que la traza empieza en y de menos 9 cuartos. Empieza en la parte, ¿sí? Las líneas cortan en 3, hay una dependiente positiva y negativa. Entonces, a partir de ahí podemos trazar entonces entre x y z. Por ejemplo, si yo muevo una unidad positiva en x, una unidad positiva z. Entonces, si me muevo 3 unidades, 3 unidades, digamos que haríamos esta línea. Y con pente negativo, pues haríamos la otra línea. ¿Sí? La otra traza es en el valor de z igual a 3. Entonces, cuando z vale 3, nos quedó esta parábola. Entonces, cuando z vale 3, nos queda que y igual a menos. Entonces nos queda x cuadrado más 9 sobre 4. X y. Entonces, para eso, tenemos los menos 9 cuartos. Para 3, tendríamos 9 y 18, entonces serían 18 cuartos. Es en 9 menos. Para menos es lo mismo. Menos que menos 9 meses. Todo eso dibujado en el z de 3. Entonces, fijémonos que este punto de acá es el que coincide con el centro del dibujo. Entonces, cuando x vale 3, y vale menos 4.5. Más o menos 3 por acá. Y 4.5. Entonces, de esos 4.5, en esa posición del centro ya llevamos el menos 2.25. ¿Sí? Entonces nos falta correr como 2.25. Hasta ahí. Y lo subimos 3. ¿Sí? Es 1, 2, algo. Entonces la figura no nos queda. ¿Sí? Y entonces serían como las tres líneas principales, ¿sí?, de la silla de montar. Decimos que esta silla de montar trae las líneas, la línea del lomo y la invertida donde van las piernas. Eso es lo que nosotros tenemos del dibujo. Entonces, si quisiéramos hacer un dibujo un poco más detallado, pues podríamos intentar valores de z mayores a 3, valores de z menores a 3. Entonces, miren lo que pasa al cambiar los valores de z. ¿Sí? Cuando yo le coloco valores de z diferentes, entonces los valores de z diferentes, lo siguiente. Entonces,
el valor de 3, bueno, de z menos 3, lo que va a hacer es desplazar la parábola. Entonces vamos a colocar la ecuación general y vamos a ver qué pasa cuando los valores de z. Entonces arranquemos con la ecuación normal, esta, y dejémosla. Entonces tenemos x cuadrado menos z menos 3 al cuadrado igual a menos 4 más x. Entonces la vamos a acomodar en que x cuadrado, o bueno, el y despejado, dejemos el y. Entonces x cuadrado menos menos 4 igual a y más 9 cuartos. Tenemos que y igual a menos 9 cuartos menos el cuadrado sobre 4 más el z más el cuadrado sobre 4. Este término lo que logra es dar valores de y cada vez más grandes. Fíjense que logra un corrimiento y. ¿Sí? Explicar que z, al ir aumentando a partir del 3, lo que hace es que la parábola se corra hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, al irle dando valores de z mayores que 3, yo voy a tener figuras como esa misma parábola, pues la voy a obtener y a la derecha. ¿Sí? Lo mismo, si la hago más abajo, entonces terminamos haciendo el dibujo de ya en esta posición. Viene que esta silla de montar, ¿sí? Y podríamos dibujar la parábola de acá, la parábola que por atrás, para dibujar la silla de montar. ¿Cuál es la diferencia entre esta silla de montar y la anterior? Es, digamos, este eje sobre el cual se orienta la silla de montar es y. ¿Sí? Porque el término que está lineal es el término de y. En cambio, en el dibujo de esta, se orientaba en z, porque el término que se planteaba como término independiente era z. Si uno quiere una imagen más detallada, repito, puede darle valores de isómeros, dibujando parábolas, e incluso con los que logró dibujar la x, que era valores de y antes, lo voy modificando para no dibujar la x, sino para empezar a dibujar hipérbolas. Fíjense que si yo trabajo valores de y más a la derecha, voy a terminar con hipérbolas como esta, que voy mostrando los cortes de la silla de montar más a la derecha. Así que ya no son la x, sino son hipérbolas. Pero quisiera dibujarlos. Claro para todos el dibujo, muchachos. La silla de montar nos quedó en otra posición. Entonces ahora vamos a hacer el hiperboloide de una hoja. Es que es de algunas sencillas de dibujar porque se dibuja con trazas tipo elipse.
digamos que es más suficiente. Entonces, hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Pues dice I cuadrado sobre A cuadrado más E cuadrado sobre E cuadrado menos C cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿Sí? En esa forma en la que está escrito, 2 van al cuadrado sumándose para armar el tipo elipse y la otra es de signo cambiado de tal manera que si yo la acomodo para dar valores constantes, siempre estarán, siempre dice que estos terminan sumándose, ambos positivos. Entonces, sin importar el valor que ya da la z, esto siempre es positivo. Entonces, los valores z, los z constantes, generan elipses. Entonces, esta figura se va a ver de la siguiente forma. Entonces, construida aquí en z. Entonces, cuando z vale 0, se logra la elipse más pequeña. Entonces, en C0, digamos que tenemos elipse con estas, y de ahí en adelante se logran elipses más grandes. Entonces, ¿sí? Entonces es la figura del hiperboloide de una sola hoja. ¿Sí? Entonces es la figura que tiene una especie de cuello, se cierra completamente y vuelve y se abre. ¿Sí? Y en todo momento, cuando uno dibuja los valores de z constante, está haciendo solo elipsis. ¿Sí? Si usted da valores de otra de las variables constantes, pues lo que va a estar formando son hipérbolas. Entonces, si por ejemplo le da valores constantes x, pues va a formar la hipérbola de acá. ¿Sí? Y si se divide un poquito más, va a formar las hipérbolas, las que van arriba, hacia arriba y abajo, formando. Pero entonces la estrategia más sencilla para dejar de segura sería hacer las trazas de las elipses. Una de arriba, la del centro y la de abajo, y ya uno tiene más o menos clara la idea del dibujo. Entonces, mientras hay algo que se llama hiperboloide de dos hojas, y se caracteriza porque ahí ya hay una zona de restricción. Entonces, en el hiperboloide de dos hojas, la ecuación que se maneja dice e cuadrado sobre cuadrado más y cuadrado sobre cuadrado menos cuadrado sobre c cuadrado igual a menos 1. Entonces, en el otro lado, el término libre, el término independiente, es negativo. Entonces, cuando yo preparo para hacer los dibujos de las elipses, con las curvas de nivel, me daría e cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado menos 1. Entonces, como ahí ya tenemos una resta, no tenemos la garantía de que eso siempre sea positivo. ¿Sí? Ahí ya nos toca empezar a revisar qué valores le damos a z. Hay que garantizar que esto sea positivo. Para eso, entonces ya tenemos la obligación de que la z debe ser mayor o igual a la c. Si es exactamente igual a la c, nos daría 0 toda esa expresión. Si es igual a menos c, también nos daría 0. Entonces acá tenemos relaciones de que esta tiene que estar por encima de la c, igual cuando vamos a dibujar el punto, o la está por debajo o igual a menos. Entonces,
en el eje, vamos a tener un dibujo. Es, X, B y Z. Entonces por acá vamos a tener el valor Z igual a C. Entonces sería coordenada 0, 0, 0. Y acá vamos a tener coordenada 0, 0, 1, C. Y ahí se dibuja exactamente un punto. De ahí hacia arriba se dibujan elipses. Entonces la placa que se forma tiene elipses. ¿Sí? Y es una taza. Y hacia abajo también logra eso. ¿Sí? Entonces los cortes de Z generan elipses, pero dentro de dentro de unos intervalos, porque una zona prohibida, esta zona de acá, no hay dibujo. Sí, la zona entre menos C y C. Sí, porque nos queda que la suma de dos cuadradas positivas nos daría negativo. Entonces es un conjunto vacío. Entonces es el hiperboloide de dos hojas. Claro para todos, muchachos. Entonces, ya habiendo visto estas figuras cuadráticas, vamos a ver lo que se conoce como superficies de revolución, que consiste en dibujar una curva en 2D y hacerla rotar respecto a los ejes para formar una superficie en 3D. Esta vez no nos vamos a preocupar, como en cálculo 2, por el volumen de eso, de ese sólido que se genera, o por el valor en magnitud del área, del área superficial, ¿sí? Sino que nos vamos a preocupar es por la ecuación que tendría esa superficie. Sí, acá nos interesa la ecuación. Entonces, superficies de revolución. Entonces, ecuaciones de superficies de revolución cuando C es una curva en un plano de coordenadas y el eje de revolución es un eje de coordenadas. Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio, el ejemplo como tal, y a partir de ese ejemplo, pues vamos a establecer las ecuaciones para todos. Entonces, imagínense que se tiene un plano XY. X, eje. Sobre ese plano XY, usted tiene dibujada una curva. Entonces, esa curva
Vamos a decir que es esa. La coloquemos la más lenta. Digamos que es esa. ¿Sí? Entonces esa curva se puede escribir de la forma y igual a f de x. O la escribe de la forma b, bueno, y igual a g de x, para no confundirnos. B igual a g de x. Escribe como y g de x va a ser, o en términos generales, la escribe como algo que depende de x y igualado a cero. En cualquiera de los casos estamos hablando de una curva en un plano bidimensional. Estamos en el espacio 2D. Esa línea, en la forma más sencilla, la vamos a poder rotar respecto al eje X o respecto al eje Y. En este ejemplo, vamos a suponer que la vamos a rotar respecto a Y. O sea, vamos a utilizar esta línea, eje Y, como si fuese el eje de revolución. O sea, la fila va a empezar a girar ahí. Entonces sería eje de revolución. ¿Sí? Entonces, al rotar esa figura, genera el siguiente dividendos. ¿Sí? Entonces, ese sólido no, esa superficie va a tener una ecuación, o sea, como solo el papelito que envuelve, tipo como corneta, va a tener un área superficial y va a tener una ecuación para esa superficie. Entonces, quiero que revisemos lo que sucede a medida que va rotando. Un punto fijo, con este, que pertenece a la curva, pues va a tener coordenadas en X y Y, que es lo que normalmente es lo que inicialmente estaba. O sea, tenemos coordenada X, coordenada Y, la coordenada Z es 0. ¿Sí? En ese momento todavía no se dibuja con respecto al eje Z, que no aparece. Entonces, a medida que rota la figura, ese punto empieza a describir una circunferencia. Ese punto empieza a dibujar circunferencia. Pero esa circunferencia que él dibuja va a tener un radio que va a ser igual a la medida inicial de la X. O sea, esa distancia de acá, que es X, viene representando el radio de esa circunferencia. O sea, el radio está dado por la medida en el X original. ¿Sí? Y si yo veo ese dibujo desde arriba, entonces desde arriba se ve algo así. Entonces hacia acá sería Z. Se vería el eje X. Y desde arriba se ve la circunferencia de forma perfecta. ¿Sí? Desde se ve algo así. ¿Sí? De arriba. Entonces, y esto como fórmula, pues como con Z, se ve igual hacia acá, igual a radio al cuadrado. De tal manera, radio vendría siendo raíz de x cuadrado más z cuadrado.
Entonces, cuando yo paso de la ecuación de la curva a la ecuación de la superficie, o sea, para poder hablar de todo esto, tengo que hacer las siguientes modificaciones. En la ecuación que solo decía x y el lado a cero, la x está simbolizando el radio. Entonces voy a cambiar esa información por raíz de x cuadrado más c cuadrado, que es el radio. Y para hablar de todas las posibilidades y los cuadrantes, porque el x puede ser positivo o negativo, no el radio, no la medida, sí, pero sí la ubicación en el sistema, lo voy a colocar como más o menos. Entonces, para la superficie, lo que se hace es seguir la ecuación, ¿sí? El eje de evolución se respeta, que fue el eje y en vez de x se coloca el radio. Se coloca más o menos x cuadrado más z cuadrado. O sea, se hace una sustitución en la que estamos quitando el valor de x y estamos colocando el valor del y. Y eso ya es la ecuación de una superficie. Y ahí aparecen las variables, las tres variables. ¿Sí? Fíjense que quito x y coloco raíz de x cuadrado más z cuadrado, que era la variable que no estaba. Y esa es la ecuación de la superficie. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, eso mismo se puede hacer de forma sistemática para figuras que estén en cualquier plano, ya sea el XY, el YZ, ¿sí? El XZ, bueno, en cualquier uno de los dos ejes que va a tener disponibles. Entonces, en forma de tabla, cuál es la curva, ¿sí? Que nos dice sobre qué plano estaba dibujada, ¿sí? F de Y para 0. Por acá va a aparecer el eje de reducción. Que en el caso de una curva dibujada en el plano XY, puede tener como eje de revolución eje X o el eje. Tiene dos opciones. Y la ecuación de la superficie de la superficie. Entonces, cuando se trata respecto a Y, que es lo que hicimos ahorita, lo que hicimos es escribir la forma, respetamos el eje que fue el eje de revolución, y en el otro lado que se cambia, x se cambia por la raíz, por el radio, es x cuadrado más la variable que no estaba. Entonces, si fuese respecto a x, lo que se hace es la opción, se respeta el eje x, y la otra parte sería más o menos la raíz de la y más la variable que estaba, que era 0, igual a 0. Entonces, esto mismo, ¿sí?, se va a poder manejar para cuando se hace en plano, por ejemplo, XZ. ¿Sí? Cuando estamos dibujando en el plano XZ, se va a poder trabajar ya sea con el eje X o el eje Z. Cuando es con el eje X, tendríamos la función, restamos X, y nos sería más o menos la raíz de z cuadrada más el eje que no aparece, que esta vez es. Y con respecto a más o menos x cuadrado más y cuadrado más.
y láser. Y lo mismo para tenemos f de z igual a eso. Entonces, se puede respecto al eje y o respecto al eje z. Entonces sería la opción trabaja con y en vez de trabajar con z sería más o menos a raíz de esa octava más y que no aparece. La otra sería entonces, más o menos y cuadrado coma z igual a 0. Y esa sería la tabla para calcular entonces, la extensión de cada una de las superficies de revolución, ¿sí?, en todos los planos y los ejes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Entonces, ya que en esas 6 ecuaciones ya está todas. Señor, Ya que en esas 6 ecuaciones ya está, bueno, todas las superficies que se pueden en todos los ejes, sí. sí, cuando se rota sobre los ejes del mismo plano del dibujo, ¿sí? Porque a estas ecuaciones le podemos añadir superficies cuando el eje sea una línea paralela. O sea, por decir, yo tengo el dibujo, tengo A, no es y tengo mi dibujo y decido rotarlo en B igual a 3. Entonces, ahí se va a dar una superficie. Entonces, esa no está considerada dentro de lo que nosotros estamos haciendo en el cuadro, pero se puede hacer un análisis similar para revisar cuál es el radio y cuál es la variable que toca quitar. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar un ejemplo. A la curva B igual a X al cuadrado de la superficie generada al rotar alrededor del eje Y. Entonces, la gráfica de Y igual a X es algo así. Pues como está X al cuadrado, primero la figura es simétrica y más acentuada. Entonces ya hace algo de subir más rápido, un poquito más allá y es simétrica. Entonces queda, digamos que un poco parecida a una parábola. Sería como tener eje X, eje Y, nos preocupamos por las unidades. Entonces cuando se evalúa en 0, da 1. Cuando se evalúa en 1, da 2 punto algo. Es así, es simétrica. Y al ponerla a rotar,
lo que se va a estar armando. Es eso que parece una copa. Entonces fíjense que ahí el radio va con X. Entonces la ecuación superficie, yo escribo y la Euler, y en vez de colocar X al cuadrado, coloco S radio al cuadrado. Pues, tendría que colocar más o menos la raíz de X cuadrado a la variable que no aparece, que es Z. Entonces nos quedaría que Y igual a Euler X cuadrado más Z cuadrado. Y esa sería la ecuación de la figura. Entonces, esa ecuación no me describe ni un volumen ni nada de eso, sino me describe el movimiento sobre la superficie en el espacio tridimensional. Describe que, ¿Listo? perdón, profe, la ecuación. La superficie, o sea, me dice cómo ubicarme en el espacio tridimensional. O sea, si yo le doy un valor a X y un valor a Z, él me dice cuánto tiene que valer Y para que estemos ubicados exactamente en la superficie. Si hiciéramos una tabla de valores, ¿sí?, todos los puntos que hay sobre la superficie, ni por ni por acá, sino exactamente en la superficie del dibujo. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si estamos haciendo figuras de revolución, vamos a coger una hipérbole y la vamos a rotar. La vamos a revolucionar. Listo. Vamos a verificar x al cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre igual a 1. Y después vamos a rotar en el y. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Primero, recordar que cuando dibujamos hipérbolas, es bueno contar con el cuadro auxiliar. Eje X, eje Y. Entonces en X son 2 unidades, en Y son 3. Entonces el cuadro auxiliar sería algo así. ¿Sí? Recuerden que con ese cuadro auxiliar, como está centrado en el origen, lo que hacemos es trazar las líneas guía, líneas como esas. Listo. Ahora mi pregunta es, esa hipérbola que nosotros vamos a graficar, ¿se abre a izquierda y derecha? O sea, ¿se abre o se abre arriba y abajo? Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Perfecto. Entonces, cuando tomamos esa decisión, tenemos que pensar en que el dibujo que hacemos debe cumplir la ecuación. Por decir, digamos que por error yo dibujé este punto
y tracé, ¿cierto? Tracé abajo. Si yo hiciera una verificación, la coordenada de punto era 0,3. Entonces, cuando yo reemplazo en la acción, me queda c cuadrado de 4 menos 3 al cuadrado sobre 9 igual 1. O sea, me queda menos 1 es igual a 1. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque está mal dibujada la hipérbola. La hipérbola no va a ir hacia arriba y hacia abajo, sino que ella se abre. Así. Y si unificar el punto K, que tiene coordenada 2,0, entonces queda 2 al cuadrado de 4 menos el cuadrado sobre 9 a la 1. 1 menos 0 igual a 1, 1 a la 1. Esa sí cumple, porque se abrió de forma correcta. Al rotarla respecto al eje Y, ¿se forma un hiperboloide de 2 hojas o un hiperboloide de una hoja? Una hoja. Una hoja. Entonces quedaría algo así. La ecuación sería, entonces, como rotan el eje Y, el que va al radio es X. Entonces yo escribiría, en vez de la X, escribo más o menos la raíz de X cuadrado más la variable que no está, que es Z sobre 4, menos Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Eliminando la raíz, me queda que X cuadrado más Z cuadrado sobre 4 menos Y cuadrado sobre 9 es igual a 1. ¿Sí? Entonces un hiperboloide de una. Y si hubiésemos hecho la rotación, no respecto al eje Y, sino al eje X, ¿qué se habría formado? Un hiperboloide de 2 hojas. Exacto, se formaría, es como en una para el borde de 2 hojas. Listo. Ahora les van a graficar el siguiente. Encuentra ecuación la superficie de revolución la curva es y al lado x y eje de revolución el eje y. Sacan el dibujo y coloquen la ecuación.
eje X, eje Y, Z. Lo primero vamos a dibujar la línea Y igual a 2X. Entonces es una pendiente 2, aumentamos 1 en X, subimos 2 en Y, o sea, nos movemos 2 a la derecha. 1, 2, para cuando esto es 3, esto sería 6. Y más o menos sería esa línea. ¿Sí? Para dibujar Y igual a 2X. Como la idea es rotarla respecto al eje, de la revolución, aparece acá. Lo que se nos arma es un doble cono. En la ecuación que se hace. Entonces, como el eje es Y, se respeta y en vez de la X, colocamos más o menos la raíz de X cuadrado más la variable que no es. ¿Sí? Ahí está bien escrita la ecuación de la superficie. Entonces se puede dejar con Y más o menos 2 X cuadrado más Z cuadrado. Sin embargo, muchas veces para no tener que estar escribiendo ese más o menos, lo que hacen es elevarlo al cuadrado, ¿sí? Para que se vea lo mismo, un poquito menos raro. Entonces lo escriben como cuadrado igual a 4 factor de X cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Y entonces es una figura tipo cono elíptico. Solo que caso especial, porque realmente no son elipses lo que estamos dibujando, sino círculos. Este es tipo cono elíptico, pero este tipo es cono elíptico. Si la figura es Z, igual a 9 menos C cuadrado, el valor de X mayor es igual a 0. Acá ya hay una restricción. Y el eje de evolución o de rotación es eje X. Tendríamos la siguiente situación. Entonces, 9 menos X cuadrado es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, imagínate que esto es 3, esto es 6, esto es 9. Entonces, la parábola debería ser algo así. Pero les dicen que solo dibujar el lado de X positivo. Entonces, de la parábola, solo dibujamos un lado positivo. Entonces, nos quedaría algo así. Y nos dicen que hay que rotarla respecto al eje X. Entonces, pero si rota, ¿sí? Entonces termina quedándonos una figura que venía dando así,
Esa era la parábola. Por acá hay una parte donde es positiva. Entonces esta parte forma una especie de pana con la parte negativa forma otra copa. ¿Sí? Es como la parte final de un dulce. Tiene que acá. Nosotros hicimos fuera para esta visita. Lo que respecta a ecuaciones, entonces, como el eje de revolución es el eje X, el X hay que dejarlo quieto. O sea, donde hay 9 menos X cuadrado aquí. Y donde está Z, se cambia por más o menos raíz de eta cuadrado más el que no existía, que era Y. Y para no dejarlo con eso del más o menos, podemos elevar al grado. ¿Sí? Y no olvidar que hay que mantener la condición. ¿Cuál es la condición? Que X debe ser mayor a 0. Y esa es la ecuación de la superficie. ¿Sí? Porque si no dibujaríamos el dulce completo. O sea, bueno, pues dibujaríamos mucho más porque va a estar infinito, pero dibujaríamos, digamos que el cierre de la figura. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Entonces ahora vamos a pasar a la parte de funciones vectoriales, que nos va a servir para dibujar curvas en el punto dentro de la curva, ya tiene coordenadas X, Y y Z. Normalmente pues se van a dejar la X, la Y y la Z, todas en función de un mismo parámetro, casi siempre va a ser una letra T. Entonces a medida que le damos valores a T, obtenemos los valores de X, los valores de Y y los valores de Z. Y se puede tabular y graficar. Entonces la forma de una ecuación vectorial, una función vectorial es RD para que dice paréntesis triangular, o sea, nos quedaría FD con ET con HD, digamos que eso es lo acostumbrado, donde la F es la X, la G es la Y la H es la Z. También se puede escribir, ¿sí? Diciendo R de T es igual a F de T en I más GT en J más H de T en K. ¿Sí? Y eso hace referencia entonces, a dibujo de este tipo. Está en el espacio tridimensional. ¿Sí? Poder tener capacidad de dibujar una curva. En el espacio tridimensional, ¿sí? Que tiene movimiento en X, Y y Z. Entonces, todo sería mi curva R de T. También se habla de función vectorial. Por cualquier punto que pertenezca a esa curva, pues va a tener las coordenadas X, Y y Z. Y nosotros podemos analizar eso como si fuese realmente un paquete de vectores que van del origen hasta el punto que pertenece a la curva.
estar dibujando en todo momento vectores que apuntan del origen, bueno, van desde el origen a un sitio de la curva. Sí, y damos también que ese es mi RDT. ¿Sí? Un vector que siempre apunta del origen a la curva. ¿Sí? Entonces, cuando se hace un barrido de un T1 a un T2, pues se logra mostrar todos los puntos que están sobre la curva. Entonces, para empezar ese tema, pues el dibujo más sencillo que uno puede hacer en el espacio tridimensional, pues es una línea recta. Entonces, ejemplo 1. Entonces, es la línea recta. Entonces, recordemos que la ecuación recta es de la forma R de T. Entonces, diría X sub 0 más T en I sub 0 más B J más Z sub 0 más Z K. Esa es la ecuación general de una línea recta, ¿sí? Que pasa por el punto X0, Y0, Z0 y tiene un vector de dirección ABC. O sea, esta línea que estamos teniendo ahí pasa por el punto X0, Y0, Z0 y el vector de dirección tiene coordenadas ABC. Entonces, pensando en eso, vamos a graficar la función vectorial R de T igual a N2T en I más 4 menos T en J más 1 más 3 en K. Entonces, de la información que tenemos. Entonces, ¿cuál es la coordenada del punto por donde pasa, muchachos? 341, profe. 3, 4, 1. El vector de dirección es 2T, 2, 1 y 3. ¿Sí? A1. Lo de la T, pues sabemos que multiplica siempre al vector. Entonces, para graficar, uno tiene opción. Una es acudir a esa información que tenemos ahí. Y otra es hacerlo a la mansalva. O sea, que es generando una tabla de valores. Pone los puntos suficientes, que en el caso de una línea recta son solo 2, y trazan. Entonces nos queda, colocamos versus X, Y y Z. Y vamos revisando. Entonces recordemos que entonces, esto es X, esto es Y y eso es Z. Entonces, obviamente cuando vale, vamos por el punto 4, eso ya lo sabíamos. Y cuando T va 1, entonces me quedaría 5, 3 y 4. ¿Sí? Podrían darle más valores.
Sí, pero sabemos que es 2 son más que suficientes. Entonces, vamos a graficarla. Entonces, para t igual a 0, sería 3, 4, 1. 3, 4, 1. Entonces, el punto de t0 y el de t1 sería 5, 3 y 4. Esos dos ya vamos a dibujar en línea recta. Entonces, viendo también una tabla de valores, ustedes van a graficar RD y 2. ¿Listo? Son las 10 y las 11:14. Entonces, por favor, dibujen esa curva en el espacio, o sea, dibujen esa función vectorial.
¿Ya acabaron? Entonces vamos a colocar la tabla de valores. Entonces, para T, tenemos que X vale T, que Y T cuadro, y Z al cubo. Entonces, como vamos desde menos, para menos 1 nos queda menos 1, 1 y menos 1. Para 0, todos dan 0. Para 1, todos dan 1. Para 2, nos queda 4 y 8. Entonces, vamos a empezar en T de menos 1. Entonces, menos 1, 1 y menos 1. Entonces, menos 1 en X, 1 y menos 1. Entonces, eso sería ahora T igual a menos 1. Para T igual a 0. Bien. Para T igual a 1. Entonces sería 1 y 1. Igual a 1. Y para T igual a 2, tendríamos 2, 4 y 8. ¿Sí? Entonces hay que respetar el orden en el que se desarrolla la curva. ¿Sí? O sea, no es que usted une los puntos como quiere. Debe ir de como se estaba haciendo el barrido del parámetro. Menos 1, 0, 1. Y más o menos así se debería la curva. ¿Sí? No es que usted lo vaya a unir como mejor le parezca. Pues debe ir coherente a cómo es el desarrollo de la tabla. Pues, notemos lo siguiente. Si X es T y Y cuadrado, o sea, Y es igual a X cuadrado. O sea, cuando yo veo el dibujo desde arriba, yo veo una parábola. O sea, de arriba se ve la parábola. O sea, la sombra de esa curva desde arriba se ve así. Z igual cubo a X cubo. ¿Sí? O sea que desde el lateral, ¿sí? Ustedes van a estar viendo una cúbica. ¿Sí? O sea, desde el lateral, usted va a estar viendo una figura así.
¿Listo? Como tarea, es que es la siguiente, sin utilizar calculadora. ¿Listo? Van a hacer eso sin calculadora. Ya para finalizar. Entonces, escribir las ecuaciones paramétricas dadas como una función vectorial. De la forma R de T. Entonces, restando X, C